Bienvenida a El Intercambio. Hoy nos sumergimos en una cuestión fundamental sobre las fuentes de la creatividad y la renovación humana. Vamos a explorar dos perspectivas muy distintas que, emergen de nuestro material de referencia. Por un lado tenemos la visión lírica del amanecer, ¿no? Llena de promesa y ciclo natural en el poema Cuan basta el alba fecunda, de Benillos Márquez Franco. Y por otro, la interpretación, audaz de Sócrates como un agente de cambio radical en el ensayo El pandillero de Grecia, de Yemni del Valle Jiménez. Esto nos lleva a la pregunta central que va a guiar nuestra conversación. ¿De dónde brota la inspiración más esencial y transformadora? ¿Nace de la serena y cíclica armonía del mundo natural, tal como la representa, el alba en el poema, o surge primordialmente del coraje intelectual, de ese que desafía lo establecido, que rompe moldes, como sugiere la figura, provocadora del Sócrates descrito por Jiménez? Yo defenderé la perspectiva de que la inspiración más profunda y quizás más sostenible se encuentra anclada en la belleza recurrente y la vitalidad inherente del orden natural, potentemente simbolizada por el alba. Y yo, por mi parte, argumentaré que, si bien la naturaleza inspira, claro que sí, la renovación genuina, la que realmente impulsa el avance del pensamiento humano, proviene del acto disruptivo, del coraje intelectual para cuestionar y fracturar las normas existentes, tal como, lo encarna esa polémica figura del Sócrates pandillero. Mi punto de partida es la fuerza casi elemental que transmite el poema de Márquez Franco. Nos habla de un alba fecunda, y esa es una palabra clave, creo yo, que sugiere no solo belleza, sino creación, potencialidad. Describe una escena llena de resplandores, de armonía, de una mocedad tan oriunda, que yo entiendo como una juventud, una frescura siempre original, siempre nueva, no inherente al amanecer. Es la promesa constante de un nuevo día que, como dice el texto, aviva la algarabía. Y esto no es una inspiración abstracta, Es una fuerza vital que actúa sobre el mundo. A cada ave secunda a deleitar vibración, aviva a cual manantial. Para mí esto representa una fuente de inspiración universal, accesible, arraigada en la contemplación del orden natural, en su belleza intrínseca y su ciclo incesante de renovación. Es una inspiración que nos fundamenta, que nos nutre incluso, diría yo, de la reflexión intelectual. Mi enfoque parte de una premisa diferente, aunque por supuesto reconozco la belleza evocadora del poema que mencionas. El ensayo de Jiménez nos confronta con una visión de la inspiración como un acto de valentía intelectual, casi de transgresión. La elección del término pandillero para Sócrates es deliberadamente chocante, y creo que busca precisamente eso, sacudirnos de la imagen pulcra, ¿no?, del filósofo de mármol. ¿Por qué pandillero? El texto es bastante claro, porque no pensaba igual, porque se atrevió a lo que pocos hacen, fracturar moldes, incluso a desaprender e innovar. Jiménez subraya que fue considerado peligroso, y ojo, no por crímenes comunes, sino por su independencia intelectual, por no seguir los precintos sociales, esas barreras o normas no escritas de su sociedad. Su método, buscar la verdad dentro de uno mismo, la verdad está dentro de ustedes mismos, cuestionarlo todo, pregunten todo, conocerse a sí mismo, es, pues, la antítesis de la aceptación pasiva. Representa una inspiración que nace del conflicto, de la ruptura, consciente con lo cómodo y lo heredado. La metáfora, por dura que parezca, enfatiza que este tipo de disrupción es a menudo necesaria para que emerjan nuevos pensamientos, para un avance real. Aprecio la fuerza de esa idea de ruptura necesaria, claro, pero me pregunto si al enfocarnos tanto en la disrupción, ¿no estamos pasando por alto la base misma que la hace posible? Yo sostendría que esa alba fecunda no es solo un bonito paisaje, sino la representación de la condición de posibilidad de toda creación humana, incluida la filosófica. El poema la llama fuente de cual inspiración, una luz cuán rotunda, es decir, plena, completa.
su capacidad de avivar la vida, los manantiales, las aves. ¿No es acaso el prerequisito energético y anímico para que un Sócrates pueda siquiera empezar a cuestionar? Es la renovación vital constante del mundo la que nos da el espacio y la energía para pensar, para disentir. Quizás la armonía natural no sea solo un estado pasivo a contemplar, sino la fuerza activa que recarga nuestra capacidad de crear y disentir. Sin esa base fértil, sería posible la agitación intelectual, digo yo. Valoro ese punto, sí, sobre la naturaleza como sustento fundamental. Pero me lleva a plantearlo de otra manera. La naturaleza provee el lienzo, la energía vital, como bien describe citando el poema. Pero no es el intelecto activo, ese aguijón socrático, lo que realmente pinta el significado humano sobre ese lienzo y cataliza el progreso. La salida del sol puede inspirar asombro, paz, vitalidad, emociones poderosas, sin duda. Nadie lo niega. Pero el acto de pensar diferente, de fracturar moldes como celebra Jiménez en Sócrates, es lo que transforma nuestros paradigmas, nuestras sociedades. La naturaleza renueva ciclos. El intelecto disruptivo, como el socrático, busca renovar ideas, incluso a costa de la comodidad. Es la diferencia entre una inspiración que nos sostiene, digamos, y una que nos desafía a movernos. Y el ensayo sugiere que es este segundo tipo, el del pandillero, el que genera nuevas esferas de comprensión. ¿No es esa la esencia de la innovación humana? Distinguirla de la renovación natural. Entiendo la distinción que haces entre sostener y desafiar. Sin embargo, quiero volver al valor intrínseco de la armonía que el poema exalta. Habla de una dulzura que enfunda al alba, de estar colmada de ¿cuál armonía? Estas no son solo descripciones estéticas, ¿sabes? Sugieren un ideal de creación constructiva, integradora. El canto de Ruiseñores evoca una creación pacífica, un orden que funciona. Ahora, contrastemos eso con la figura del disruptor. La disrupción, por necesaria que a veces parezca, pues, implica inherentemente conflicto, tensión, riesgo de fragmentación. Jiménez mismo señala que Sócrates era visto como peligroso por aquellos de posturas radicales. Esa percepción de amenaza no es trivial. No corremos el riesgo de glorificar la ruptura por la ruptura misma, olvidando que una inspiración basada en la búsqueda de armonía, de integración como la que parece emanar del alba, podría ser más sostenible, más fundamentalmente creadora a largo plazo. ¿Es la confrontación la única vía para la novedad significativa? Planteas una pregunta crucial, Fey, sobre los riesgos de la disrupción, pero fíjate cómo el mismo texto de Jiménez maneja esa peligrosidad percibida. Que Sócrates fuera visto como pandillero y peligroso por esas posturas radicales no es presentado como un argumento en su contra, sino casi como una prueba de su impacto. Ilustra perfectamente que la armonía preexistente, cuando se defiende dogmáticamente, se convierte en estancamiento. Lo que para el establishment era armonía, para Sócrates era complacencia o ignorancia disfrazada. La disrupción intelectual, aunque incómoda, incluso dolorosa para el status quo, se presenta como vital. Jiménez usa una frase muy fuerte, la necesidad de abortar la preñez equivocada. Esto implica un acto deliberado y quizás doloroso de descartar ideas o creencias que ya no sirven, que son equivocadas, para hacer espacio a nuevos pensamientos. Sócrates nos recuerda que el cuestionamiento, incluso si genera repudio, como menciona el texto, es fundamental para la autoconciencia y para construir lo que Jiménez llama la civilidad humana en diversidad. Tal vez la armonía no es el punto de partida, sino un resultado al que se llega después de atravesar la necesaria tensión de la disrupción honesta. Una armonía más compleja, más consciente quizás. Esa idea de una armonía posterior más compleja es interesante, sí. Sin embargo, me lleva a reflexionar sobre el lenguaje y las herramientas que cada texto utiliza y su efecto. El poema de Márquez Franco emplea un lenguaje que busca la universalidad a través de la belleza compartida. Alba fecunda, luz rotunda, canto de ruiseñores, son imágenes que apelan a una experiencia sensorial y emocional profunda, que buscan unir, inspirar a través de la resonancia estética. Son metáforas que invitan a la contemplación serena.
Ahora, la metáfora central de Jiménez, pandillero, reconozco su potencia para captar la atención y subrayar la transgresión, pero ¿no pagamos un precio por esa potencia? Al calificar a Sócrates así, ¿no corremos el riesgo de reducir su legado a la mera rebeldía, hacer un rompeesquemas y ya? Me preocupa que se pueda perder la sustancia de su búsqueda, la virtud, la verdad, el autoexamen riguroso. No es una simplificación excesiva, aunque retóricamente efectiva. Entiendo la preocupación por la simplificación, pero creo que la fuerza de esa metáfora del pandillero radica precisamente en su capacidad de obligarnos a confrontar la realidad social e histórica de figuras como Sócrates. Nos impide verlo como un busto de mármol venerable y distante. Nos fuerza a imaginarlo como alguien real, que caminaba por Atenas, que molestaba activamente a la gente poderosa, que no se llevaba de precintos sociales, como dice Jiménez, y que fue genuinamente percibido como una amenaza existencial por el orden establecido, tanto, vaya, que lo condenaron a muerte. Es una herramienta para entender el costo y el coraje que implica pensar diferente en un entorno hostil. Quizás no captura toda la profundidad filosófica, estoy de acuerdo, pero sí captura la dinámica social de la innovación intelectual radical. La belleza lírica del alba inspira, sí, pero de una forma que quizás nos confirma en el mundo. La provocación del pandillero nos incita a cuestionar ese mundo y nuestro lugar en él. Son, como dices, herramientas distintas para propósitos distintos, y quizá necesitamos ambas clases de inspiración, la que nos arraiga y la que nos impulsa a volar, aunque sea peligrosamente cerca del sol. Quizás ahí radica un punto interesante para explorar, el alcance o la accesibilidad de cada tipo de inspiración. La inspiración que emana del alba, tal como la describe el poema, parece intrínsecamente democrática, ¿no? Universal. El sol sale para todos, a cada ave secunda, aviva cual manantial. Es una oferta abierta, una renovación constante disponible para quien simplemente observe. ¿No hay en esto una base de igualdad fundamental en la posibilidad de inspirarse? Es una observación aguda, sí. La naturaleza, en su manifestación como el alba, ofrece su espectáculo sin pedir credenciales. Pero, ¿ocurre lo mismo con la inspiración socrática, la del desafío intelectual? Aunque Sócrates dialogaba con cualquiera en el ágora, y su llamado a conocerse a sí mismo es universal en su intención, el método que propone pregunten todo, desaprender, fracturar moldes, requiere una disposición activa, un esfuerzo intelectual, una valentía para enfrentar la incertidumbre y potencialmente la desaprobación social. No es una inspiración pasiva que se recibe, sino una que se conquista. Quizá la inspiración natural es un regalo universal, mientras que la inspiración por disrupción intelectual, aunque potencialmente abierta a todos, en teoría, requiere una participación activa y valiente que la hace, en la práctica, más selectiva, o al menos más exigente. ¿No crees que esa diferencia en la accesibilidad también define su naturaleza? Es una distinción válida. La contemplación del alba puede ser un acto individual y silencioso que recarga el espíritu, mientras que el método socrático es inherentemente dialógico, confrontacional, social. Incluso cuando la búsqueda es interna, la verdad está dentro de ustedes mismos. Requiere interacción, o al menos la voluntad de poner las propias ideas a prueba contra las de otros o contra la lógica misma. Entonces, tal vez no se trate solo de armonía versus disrupción, sino también de inspiración introspectiva y universal versus inspiración interactiva y exigente, ambas quizás necesarias para una vida humana plena y creativa. Exacto. Y ambas, como vemos en los textos, tienen sus propios riesgos y recompensas. La armonía natural puede llevar a la contemplación profunda, pero también, si no se complementa, quizás a una cierta pasividad ante las injusticias o los errores del pensamiento establecido. La disrupción intelectual puede llevar a avances cruciales, pero también, si carece de fundamento o de un propósito constructivo, puede degenerar en mera negatividad o caos. La figura del pandillero es potente, creo yo, porque evoca ambos lados, la ruptura necesaria y el peligro inherente. En resumen, mi perspectiva, nutrida por la visión poética de Márquez Franco, sigue sosteniendo que la fuente más constante, fundamental y universal de inspiración y renovación reside en nuestra conexión con la belleza cíclica, la armonía inherente y la fuerza vital del mundo natural, simbolizada de manera sublime por esa alba fecunda que nos recuerda cada día el potencial de la existencia. Y mi posición
Informada por la interpretación provocadora que Jiménez hace de Sócrates, reafirma que la inspiración más radicalmente transformadora, aquella que impulsa el avance del pensamiento crítico y la evolución social, nace del coraje intelectual de desafiar lo cómodo, de fracturar moldes, de buscar activamente la verdad a través del cuestionamiento, encarnado en esa figura del pandillero filosófico que nos recuerda la necesaria tensión entre el individuo pensante y la sociedad. Es claro que ambos textos, desde lenguajes y enfoques tan diferentes, uno lírico, evocador de la naturaleza, el otro, ensayístico, interpretativo y deliberadamente desafiante, nos obligan a reflexionar sobre las complejas dinámicas que encienden la chispa de la novedad, la creatividad y la búsqueda de significado en nuestras vidas. No parece haber una respuesta única y sencilla. Ciertamente, la tensión entre buscar la armonía en lo que es y provocar la verdad a través del desafío parece ser una constante fundamental de la experiencia humana, creativa e intelectual. El material que hemos discutido hoy, con su contraste entre el alba serena y el filósofo inquieto, definitivamente ofrece ricas vetas para seguir explorando cómo nacen, cómo se nutren y cómo a veces inevitablemente chocan las ideas que nos mueven hacia adelante.